Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día miércoles 18 de noviembre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 152. El día de hoy trabajaremos en el área de comunicación. Nos encontramos en la semana 33, día 3. Nuestra actividad: entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Nuestra meta el día de hoy será entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Formular preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Realizar las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Escuchar y tomar nota de las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Revisar las anotaciones o grabación luego de finalizada la entrevista. Agradecer cortésmente a la entrevistada o al entrevistado. Muy bien, entonces al finalizar la actividad, autoevaluarás tus aprendizajes. Estamos seguros de que lo harás muy bien. Para realizar la entrevista vamos a seguir 3 pasos. Antes de la entrevista, observa la imagen y responde las siguientes preguntas. ¿A quiénes observas en la imagen? A un niño, ¿verdad? Seguramente él es el entrevistador. También se observa a una mamá, quien va a ser la entrevistada. ¿Qué están haciendo? El niño está entrevistando a su mamá. ¿Con qué está entrevistando? Con una guía, ¿verdad? En esta guía están anotadas todas sus preguntas. ¿Para qué lo hacen? Muy bien, para recoger información. ¿Qué está utilizando el niño? El niño está utilizando sus preguntas que están anotadas en la guía de entrevista. También está utilizando el celular para grabar, ¿verdad? Y seguramente después va a anotar las ideas más importantes de la entrevista. Muy bien, niños. Entonces, recuerda 2 actividades de las semanas anteriores. ¿Cuáles fueron esas 2 actividades? Muy bien, realizamos una entrevista para ampliar información. Esta actividad lo realizamos el día 5 de la semana 27. También recuerda la otra actividad. Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Lo realizamos el día 3 de la semana 30, ¿verdad? Entonces tú ya tienes experiencia en entrevistar. En estas actividades mejoraste tu experiencia sobre la manera de entrevistar a un familiar e intercambiaste tu rol de hablante, preguntando y oyente, registrando las respuestas del familiar entrevistado. Ahora revisa tu portafolio y ubica lo que aprendiste en las actividades de las semanas 27 y 30. Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para entrevistar a un integrante de tu familia. Escríbelas en la siguiente tabla y utiliza tu cuaderno u hojas de reuso a partir de aquí. Entonces, ¿para qué realizaré la entrevista? ¿Para qué? Para recoger información sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Y qué preguntaré? ¿Qué preguntas podrías formular para recoger información sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar? Muy bien, la primera pregunta podría ser: ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿Qué pensará el entrevistado? ¿Pensará que los roles son los mismos o pensará que son diferentes? Muy bien. La siguiente pregunta: ¿el rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué?
¿Qué pensará el entrevistado? Tal vez piensa que ambos deben tener las mismas oportunidades y responsabilidades. Es por eso que los roles deben de ser iguales, ¿no? O de repente pensará que los roles deben de ser diferentes. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Listo. A ver, siguiente pregunta. ¿Por qué los roles no deben ser diferentes? Tal vez el entrevistado pensará que los roles no deben ser diferentes porque los niños y las niñas deben tener las mismas oportunidades y responsabilidades. Además, en la clase anterior hemos aprendido que nadie es más y nadie es menos. Todos somos iguales, ¿verdad? Listo. Siguiente. A ver, ¿qué más queremos saber? ¿Para qué más vamos a entrevistar? Queremos saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar. Para eso, ¿qué preguntaré? ¿Qué actividades realizan las niñas y los niños en el hogar? ¿Qué respuesta te dará el entrevistado? De repente te dirá que las niñas ayudan en la cocina, en la limpieza, y los niños, ¿en qué ayudarán? O ambos ayudarán en lo mismo. ¿Listo? ¿Qué pensará el entrevistado? Muy bien, ¿qué más deseamos conocer? ¿Para qué vamos a realizar la entrevista? Claro, necesitamos conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. ¿Y cuáles son los derechos de los niños y las niñas? Bueno, algunos derechos son derecho a la salud, ¿verdad? Derecho a la protección, a la educación, a la identidad. También derecho al ocio, es decir, la oportunidad de jugar. Si de repente tienen la misma cantidad de juguetes, tal vez los niños tienen más y las niñas tienen menos, ¿verdad? Entonces, para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar, ¿qué vamos a preguntar? Muy bien, las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. ¿Ayudarán por igual en la casa? ¿Ayudarán por igual en la limpieza, en la cocina, en el lavado, en ordenar, en hacer sus tareas? ¿Tendrán las mismas responsabilidades? ¿Qué opina, a ver, el entrevistado? Muy bien. Finalmente, ¿qué más deseamos conocer? Tal vez necesitamos conocer si las niñas y los niños tienen el mismo trato en el hogar, si se les trata por igual, ¿verdad? ¿Qué podemos preguntar? ¿Las niñas y los niños tienen el mismo trato en el hogar? ¿Cómo era el trato en la antigüedad? ¿Cómo habrá sido el trato cuando el entrevistado era niño, por ejemplo? ¿Qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y los niños en el hogar? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Muy bien, ¿a quién entrevistaré y por qué? ¿A quién vas a entrevistar? Tal vez a tu mamá, a tu papá, algún miembro de tu familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez conoce mucho del tema o de repente porque dispone de tiempo. ¿Listo? Muy bien, niños. En este organizador puedes seguir incrementando preguntas. Muy bien. Ahora, prepara y organiza tus preguntas. Apóyate en el siguiente formato. Primero, título de la entrevista. A ver, recuerda, ¿cuál era nuestra meta? Muy bien, guiándonos de la meta, entonces vamos a colocar el título. Conocemos los roles de las niñas y los niños en el hogar. Presentación del entrevistado. En esta parte vas a escribir el nombre del entrevistador. ¿Y quién es el entrevistador? Eres tú, ¿verdad? Entonces vas a escribir tu nombre. Luego, nombre del entrevistado. ¿A quién vas a entrevistar? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A qué familiar vas a entrevistar? Entonces, escribe el nombre de tu familiar a quien vas a entrevistar. Muy bien. Luego, tema de la entrevista.
¿Cuál es nuestro tema? Recuerda la meta. Muy bien. Roles de las niñas y los niños en el hogar. Fecha de la entrevista. ¿Cuándo vas a realizar la entrevista? Hoy, ¿verdad? ¿Y qué fecha estamos? Miércoles 18 de noviembre del 2020. Preguntas para la entrevista. ¿Cuáles van a ser tus preguntas? Claro, las preguntas que ya organizaste en el cuadro anterior. Primera pregunta, ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? Muy bien, esa es la pregunta que le vas a hacer al entrevistado. La respuesta que te va a dar la vas a escribir. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El rol de una hija o el de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? ¿Qué te responderá? Sí, no, ¿por qué? Y luego lo vas a anotar. ¿Por qué los roles no deben ser diferentes? ¿Qué actividades realizan las niñas y los niños en el hogar? ¿Qué actividades realizarán? ¿Qué respuesta te dará el entrevistado? Eso lo vas a anotar. ¿Las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar? ¿Las niñas y los niños tienen el mismo trato en el hogar? ¿Cómo era el trato de los niños y niñas en la antigüedad? ¿Qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y niños en el hogar? Muy bien, vas a anotar las respuestas que el entrevistado te dé. ¿Listo? Finalmente, el cierre. Cuando hayas terminado la entrevista, vas a agradecer por su tiempo y la información que te ha brindado. Y luego te vas a despedir. Recuerda, una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada para conocer u obtener información de interés en un estudio o una investigación. Para realizar una adecuada entrevista se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento o texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas que brinda la persona entrevistada. Muy bien, niños. Entonces, acuerda anticipadamente con un integrante de tu familia el día, la hora y el lugar de la entrevista. Además, con anticipación, ensaya cómo formularás las preguntas y las repreguntas para obtener mayor información. Pasamos al segundo paso. Durante la entrevista, ya tienes tu guía de entrevista con todas las preguntas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué vas a realizar? Muy bien, empieza la entrevista con un saludo, tu presentación personal e indicando qué información esperas obtener de la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista. ¿Cuál es? Conocer los roles de las niñas y niños en el hogar. Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas y que se dé un tiempo para pensar antes de responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son muy breves, repregunta para que tu familiar pueda ampliar la información que quiere saber. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada con tu propósito. Si es posible, pide a otro integrante de tu familia que grabe o filme la entrevista, pero hazlo con el consentimiento del familiar entrevistado. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Muy bien, una vez que hayas grabado y hayas realizado la entrevista, muy bien, pasamos al paso número 3. Después de la
entrevista. Invita a tu familiar entrevistado que comente qué le pareció abordar el tema de los roles de las niñas y los niños en el hogar. Además, puedes preguntarle acerca de las experiencias que recuerda sobre este tema cuando era niña o niño. También sería interesante que te comente sobre el tiempo en el que su padre era niño y su madre una niña. Puedes consultarle en qué se parecen o qué cambios sucedieron en cuanto a los roles de las niñas y niños en el hogar. Anota algunas ideas importantes con respecto a los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Cuáles son los roles de las niñas y los niños en el hogar? Muy bien, recuerda que esas respuestas ya te han dado tus familiares en la entrevista, ¿verdad? Ahora anótalo una vez más a manera de conclusión. Luego, ¿qué más vas a anotar? Su experiencia de cuando era niña o niño sobre su rol en el hogar. ¿Cómo era el rol de tu papá, de tu mamá cuando era niña o niño? Muy bien, anótalo. Los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres. Muy bien, cuando sus padres eran niños, ¿cómo eran sus roles? Y ahora, ¿cómo son los roles de las niñas y los niños? ¿Ha habido cambios? ¿Cuáles han sido esos cambios? Muy bien, entonces anota esos cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres. Ahora, una vez que te encuentres sola o solo, revise el audio de tu grabación y o las anotaciones realizadas para verificar la redacción y o corrección de palabras que por el apuro hayas podido escribir de manera incorrecta. Ten en cuenta la información que te brindó tu familiar en la entrevista y considera los datos que creas importantes. Muy bien, niños, entonces ahora reflexionamos sobre nuestros aprendizajes. Ahora te invitamos a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste al desarrollar y participar de esta actividad. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo me sentí? ¿Cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superé? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Luego reflexiona y completa. Criterios para autoevaluar mi aprendizaje. Formulé preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Muy bien, lo tienes en tu guía de entrevista, ¿verdad? Realicé las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Muy bien. Al momento de realizar las preguntas, ¿has hablado en forma clara? ¿Tu tono de voz ha sido el adecuado? Muy bien, si es que lo lograste, escribe que sí. Escuché y anoté las respuestas de la entrevistada o el entrevistado. ¿Has escuchado? ¿Has anotado? Muy bien, revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas. Muy bien, después de haber anotado, ¿has revisado si has escrito bien? De repente por el apuro escribiste mal, ¿verdad? Bien, ¿lo revisaste entonces? Agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Muy bien, si es que lo lograste, escribe sí. Y si es que no, necesito mejorar. Recuerda, guarda en tu portafolio las anotaciones y tu entrevista, pues te serán de mucha utilidad para el logro de tu reto finalizando la semana. Muy bien, niños, siempre esperando a que puedas desarrollar exitosamente las actividades del día de hoy. Ahora vamos a desarrollar las fichas de trabajo, página 105, series verbales. Escribe la palabra que continúe la serie. Tenemos trapecio, triángulo, rombo, que son figuras geométricas. Entonces continuamos la serie con rectángulo. Muy bien. Índice, meñique, pulgar, que son los nombres de los dedos, ¿verdad? Entonces podemos continuar con anular. Libro, cuaderno, tajador, que son útiles escolares. Entonces continuamos la serie
con un útil escolar más. ¿Cuál? Folder. 5, 10, 15, 20, que son números naturales que están yendo de 5 en 5. Entonces, ¿quién continúa? 25. Júpiter, Saturno, Tierra, Marte, que son planetas, ¿verdad? Entonces escribimos un planeta más. Neptuno. Muy bien, niños. Entonces, de la siguiente manera, vas a completar los ejercicios de la misma página hasta el número 20. Ahora sí, hemos llegado a la parte final. Recuerda enviar las evidencias de tu actividad el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos despidiendo. Hasta mañana, niños.